la fractura del trono, el devastador anuncio de los príncipes de Gales y la sombra que se cierne sobre Carlos III. En un movimiento que sacudió los cimientos del Reino Unido, los príncipes de Gales, William, Prince of Wales, y Catherine, Princess of Wales, reaparecieron públicamente para ofrecer la actualización más inquietante que la monarquía británica ha enfrentado en décadas. Tras semanas de especulaciones, agendas vaciadas sin explicación y una ausencia cada vez más notoria del soberano, finalmente confirmaron lo que muchos temían: un giro trágico en el estado de salud de Charles III. Sin embargo, lo más perturbador no fue lo que dijeron, sino lo que decidieron callar, el silencio que lo cambió todo. Durante semanas, el silencio fue ensordecedor. Compromisos oficiales cancelados de manera abrupta, actos de Estado delegados sin mayor detalle, comunicados cuidadosamente redactados que ofrecían tranquilidad sin información concreta. La maquinaria palaciega funcionaba, pero el monarca estaba ausente. La prensa especializada comenzó a detectar un patrón. Corresponsales reales, acostumbrados a recibir filtraciones discretas, se toparon con puertas cerradas y negativas educadas pero firmes. La opacidad no era casual. Era total, estratégica y controlada. El objetivo parecía claro: ganar tiempo mientras la ansiedad pública crecía fuera de los muros de Buckingham Palace. La ausencia del rey dejó de ser sutil para convertirse en evidente. En un sistema donde la imagen y la presencia son pilares simbólicos del poder, cada día sin Carlos III alimentaba las dudas. Una aparición sin consuelo. Cuando William y Catherine finalmente aparecieron ante las cámaras, el ambiente cambió de inmediato. No hubo sonrisas diplomáticas ni gestos de serenidad estudiada. Sus rostros transmitían gravedad contenida. William inició el comunicado con voz firme, pero las pausas lo delataban. Cada silencio parecía una lucha interna entre la lealtad institucional y la necesidad de transparencia. Catherine, a su lado, mantenía la compostura con visible esfuerzo. Sus manos entrelazadas con fuerza revelaban una tensión que contrastaba con su habitual serenidad pública. El mensaje fue breve. Dolorosamente breve. Frases cuidadosamente elegidas insinuaban un deterioro sin nombrarlo. Se habló de evolución compleja y de evaluaciones continuas, pero el tono pesaba más que las palabras. En un momento clave, William se detuvo, inhaló profundamente y continuó con dificultad. Ese instante fue más elocuente que cualquier diagnóstico. La nación no recibió respuestas, recibió una advertencia. Lo que ocurre tras los muros, fuentes cercanas al entorno real, describen meses de creciente preocupación. Reuniones privadas tensas, asesores recomendando prudencia, médicos insistiendo en descanso y evaluación especializada. Pero la tradición y el temor a desestabilizar la institución impusieron el silencio. Según versiones internas, la situación no sería únicamente física. La mayor inquietud giraría en torno a episodios cognitivos preocupantes, cambios abruptos de humor, momentos de confusión, sospechas infundadas que generaban incomodidad incluso entre colaboradores históricos. En encuentros privados, el monarca, tradicionalmente meticuloso y disciplinado, habría mostrado lapsos de memoria y reacciones imprevisibles. Algunos testimonios hablan de reuniones en las que pasaba de la lucidez a monólogos desconectados. Otros describen episodios de irritabilidad y desconfianza. Las evaluaciones médicas habrían sido tratadas con un nivel de confidencialidad extremo. Ingresos discretos de especialistas. Protocolos de seguridad reforzados, informes clínicos con acceso restringido. Todo bajo una consigna: contener Camilla y la tensión interna. En medio de este escenario, el papel de Camilla, Queen of the United Kingdom, se convirtió en un punto de fricción. Determinada a preservar la dignidad del rey, y quizás la estabilidad de su propia posición, habría mostrado resistencia ante tratamientos que pudieran proyectar una imagen de incapacidad temporal. Algunos asesores consideran que la prioridad debió ser médica, otros creen que la narrativa pública era igual de crucial. La tensión entre protección y transparencia comenzó a dividir al círculo interno. El dilema político. El eventual deterioro cognitivo de un monarca en funciones no es un asunto menor. Plantea interrogantes constitucionales delicados. ¿Cuándo se activa una regencia? ¿Quién determina la incapacidad? ¿Cómo se comunica sin provocar pánico institucional? La monarquía británica aún transita la era posterior a Isabel II, intentando consolidar liderazgo y modernidad. Un escenario de fragilidad mental en el soberano podría abrir un debate sobre sucesión anticipada y legitimidad. Cada decisión dentro del palacio habría sido evaluada no solo desde la medicina, sino desde la estrategia. Revelar el diagnóstico completo, mantener la ambigüedad, preparar discretamente la transición,
No son preguntas abstractas, son dilemas que afectan el equilibrio simbólico de la corona. Padre e hijo, una tensión inevitable. En este contexto, emerge un conflicto silencioso entre Carlos III y William. No necesariamente una guerra abierta, pero sí una divergencia sobre el rumbo a seguir. Mientras el rey habría insistido en mantener el control y proyectar normalidad, el heredero podría inclinarse hacia una gestión más transparente y preventiva. La figura de William representa continuidad, pero también renovación. Para algunos sectores, su eventual asunción de mayores responsabilidades sería una garantía de estabilidad. Para otros, precipitar el proceso podría interpretarse como una señal de debilidad institucional. El deterioro que nadie quería nombrar. Fuentes internas describen un cambio progresivo en el monarca. Olvidos reiterados, lapsos durante reuniones privadas, estallidos de irritabilidad que sorprendían incluso a sus colaboradores más antiguos. Las señales, al principio sutiles, comenzaron a hacerse frecuentes. Escaleras que subía sin recordar por qué. Nombres de dignatarios que se desvanecían en plena audiencia. Decisiones que debían repetirse porque no quedaban registradas en su memoria inmediata. William, ya presionado por la responsabilidad de un futuro que se acerca con demasiada rapidez, habría sido uno de los primeros en advertir que el problema superaba el simple agotamiento. Insistió en que el público merecía transparencia. La institución, argumentaba, no podía sostenerse sobre silencios peligrosos. Pero cuando planteó la necesidad de claridad, Carlos no escuchó compasión. Escuchó desafío. Vio en la insistencia de su hijo no preocupación sino impaciencia. Una discusión sin títulos ni protocolo. La confrontación final, según relatan allegados, ocurrió apenas días antes de un anuncio público que cambiaría la narrativa oficial. En un ala privada del palacio, lejos del personal y sin asesores presentes, las voces se elevaron. Carlos acusó a su hijo de socavar su reinado. William exigió que reconociera su estado. No hubo fórmulas de cortesía, ni tratamientos honoríficos. Solo orgullo herido, miedo y el peso insoportable de la corona. En medio de ese fuego cruzado estaba Catherine, Princess of Wales. Testigos aseguran que intervino más de una vez con lágrimas en los ojos, suplicando unidad. Intentó apelar al sentido de familia, a la historia compartida, al deber que los unía más allá de la institución. Pero el rey se mostró inflexible. Cuando Camilla, Queen of the United Kingdom, entró en la estancia, la fractura se profundizó. Camilla defendió a su esposo con firmeza. Interpretó los llamados a la transparencia como una estrategia para acelerar una transición. Según un asistente, habría dicho a Catherine, no se prepara la corona, se protege al rey. Aquella frase marcó un antes y un después. La familia dividida. La tensión no se limitó a ese enfrentamiento. Anne, Princess Royal, tradicionalmente símbolo de serenidad, se encontró atrapada entre la evidencia del deterioro de su hermano y el rechazo visceral a forzar una sucesión anticipada. Prince Edward, Duke of Edinburgh, habitualmente discreto, comenzó a formular preguntas incómodas en reuniones donde antes guardaba silencio. Los susurros se transformaron en conversaciones paralelas. Se tejieron alianzas informales. La familia real, acostumbrada a la disciplina del deber, mostraba fisuras visibles. La fragilidad alcanzó su punto crítico con una reunión secreta organizada sin el conocimiento del rey. Asesores senior, miembros selectos de la familia y figuras clave del entorno institucional discutieron lo impensable, una posible sucesión de emergencia. El consenso era uno solo. La corona no podía permitirse derrumbarse en la sombra. El documento que lo cambió todo, mientras dentro del palacio se multiplicaban las grietas, el exterior permanecía ajeno. Hasta que un documento confidencial salió a la luz. Una sola página, con líneas redactadas y un sello oficial, confirmó lo que muchos temían. El diagnóstico hablaba de disfunción cognitiva degenerativa. Un término clínico que, más allá de su frialdad técnica, implicaba una realidad devastadora. La verdadera bomba no fue la enfermedad, sino la fecha. El informe tenía más de un año de antigüedad. Eso significaba que la familia real conocía el deterioro desde hacía meses, y que, pese a ello, Carlos continuó recibiendo dignatarios, firmando legislación y representando al país en el extranjero. La reacción pública fue inmediata. Periodistas exigieron explicaciones, parlamentarios pidieron investigaciones, las redes sociales estallaron con preguntas imposibles de silenciar. ¿Por qué se permitió que el monarca continuara en funciones si su juicio estaba comprometido? ¿Quién tomó realmente las decisiones en su nombre? Sospechas y sombras. Médicos que habían trabajado con el rey comenzaron a hablar, con cautela. Algunos afirmaron haber recomendado una retirada temprana. Otros insinuaron que su acceso fue restringido por asesores de alto rango. Incluso se mencionó la administración irregular de medicación
cuyos efectos podían disimularse mediante apariciones cuidadosamente programadas. La narrativa dejó de centrarse en la negligencia y empezó a rozar la manipulación. En círculos gubernamentales se planteó una pregunta inquietante. Si el rey no estaba en plena capacidad, ¿quién ejercía el poder real? El nombre de Camilla comenzó a mencionarse con insistencia. Se habló de intervenciones durante reuniones, de orientación constante en momentos de confusión, incluso de correspondencia redactada bajo la firma del monarca. Sus defensores lo describían como protección, sus detractores como control. Para los leales a William, la filtración representaba una reivindicación. Para los cercanos a la reina consorte, era una traición calculada destinada a precipitar un relevo. Consolidación silenciosa. Camila siempre caminó en una línea delicada entre consejera y acompañante. Pero cuando el estado del rey se agravó, esa línea comenzó a desdibujarse. Sin anuncios grandilocuentes ni gestos dramáticos, empezó a asumir responsabilidades que tradicionalmente habrían recaído en el heredero. El calendario ceremonial fue el primer indicio. Actos que solían contar con la presencia central de William, Prince of Wales, fueron cancelados o reestructurados para destacar la figura de la reina. Cambios en los equipos de seguridad, modificaciones de agenda a última hora y ajustes logísticos alimentaron los rumores internos. William estaba siendo desplazado hacia un segundo plano. Desde el entorno de Camila se argumentó que todo respondía a criterios de eficiencia. Sin embargo, en una institución donde cada gesto tiene un significado simbólico, la acumulación de pequeños cambios terminó generando inquietud. El control del relato. Mientras crecían las especulaciones sobre el verdadero estado del monarca, la narrativa oficial insistía en la normalidad. Se evitaban términos como sucesión o transición. La idea era clara: preservar la estabilidad. Fuentes cercanas al palacio señalaron que varios asesores históricos del rey habrían recomendado contemplar escenarios de retirada formal. Supuestamente, algunas de esas comunicaciones no llegaron a su destino. Cartas, memorandos y borradores de planes de contingencia habrían sido interceptados. La intención, según estas versiones, era evitar filtraciones que pudieran debilitar la posición de Camila en una jerarquía ya frágil. Uno de los rumores más delicados apuntó a la revisión del testamento real por parte de un equipo legal externo, presuntamente más cercano a la reina que al aparato tradicional del palacio. Aunque nada fue confirmado oficialmente, la sospecha intensificó la tensión interna. El choque con Catherine. La relación entre Camila y Catherine, Princess of Wales, siempre se mantuvo bajo una capa de cortesía institucional. Pero la enfermedad del rey habría llevado esa convivencia diplomática al límite. Según fuentes cercanas, Camila acusó a Catherine de alimentar dudas y de respaldar silenciosamente las aspiraciones de William. Desde el entorno de la princesa, en cambio, la versión es distinta. No se trataba de ambición, sino de transparencia, de proteger la dignidad del rey y la estabilidad futura de sus hijos, Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales y Prince Louis of Wales. La fractura dejó de ser política para convertirse en emocional. La visita que lo cambió todo. Cuando las noticias sobre el deterioro cognitivo del rey se intensificaron, Catherine tomó una decisión inesperada: visitarlo a solas. Entró sin asistentes ni testigos. El hombre que encontró frente a ella era, según relatan fuentes próximas, una figura frágil, oscilando entre la lucidez y la confusión. Sus primeras palabras fueron devastadoras. ¿Eres la reina? La pregunta no solo evidenciaba desorientación, sino la erosión de una mente que siempre fue meticulosa con títulos y jerarquías. Sin embargo, instantes después, algo pareció aclararse. Reconoció a Catherine, susurró nombres, recordó a sus nietos, y entonces, en un giro profundamente humano, evocó a Diana, Princess of Wales, no con precisión histórica, sino con una nostalgia teñida de culpa. La vi en mis sueños, habría dicho. Le fallé. Les fallé a todos. Catherine, según las versiones, le aseguró que no había sido así, que su hijo lo admiraba más de lo que jamás admitiría públicamente, que la familia estaría protegida. El momento más inesperado llegó cuando el rey mencionó a Prince Harry, Duke of Sussex. Habló de arrepentimiento, de decisiones mal gestionadas, de orgullo mal entendido, de cómo el amor pudo transformarse en resentimiento bajo el peso de la opinión pública y las presiones internas. Un testimonio para la historia. Se afirma que Catherine registró discretamente la conversación, no como herramienta política, sino como salvaguarda de un instante de lucidez que temía irrepetible. Un mensaje para William, para los niños, quizás para la historia. Al abandonar la habitación, algo había cambiado. La tristeza persistía, pero también una determinación renovada. Catherine habría exigido que el palacio dejara de recurrir a medias verdades. El mundo, sostenía,
merecía conocer al hombre detrás de la corona, no al monarca aferrado al protocolo, sino al padre y abuelo que, en sus últimos momentos de claridad, habló de culpa, amor y redención. Una carta escrita en la penumbra. De acuerdo con médicos del palacio, la carta fue redactada durante uno de los últimos momentos de lucidez del monarca. No estaba dirigida al pueblo ni al parlamento. No hablaba del trono ni del deber. Era una misiva de padre a hijo, un texto atravesado por el arrepentimiento. En sus líneas, Carlos no defendía decisiones institucionales. Admitía su frialdad, su incapacidad para enfrentar conflictos familiares y, sobre todo, su fracaso al intentar ser padre y rey al mismo tiempo. Reconocía haber permitido que terceros ampliaran la distancia entre él y su hijo menor, el príncipe Prince Harry. Pero Harry nunca recibió esa carta, no en el momento en que fue escrita, no cuando aún podría haber generado un encuentro distinto. La interceptación que lo cambió todo, el sobre, según trascendió, fue confiado a un mensajero vinculado al entorno palaciego con la misión de entregarlo a Meghan Markle en California. Sin embargo, el documento desapareció en el trayecto. Durante días nadie supo de su paradero. Semanas más tarde, la carta reapareció por canales informales y fue entregada discretamente a una persona del círculo cercano de Meghan. La desconfianza sobre su autenticidad retrasó su entrega final. Cuando por fin llegó a manos de Harry, el tiempo ya jugaba en contra. Fuentes próximas al duque aseguran que, tras leerla, se derrumbó en lágrimas. No era un texto político. Era una confesión tardía, y en sus últimas líneas una invitación no solo a regresar, sino a perdonar. El regreso sin bienvenida, pese a las advertencias de Meghan, quien, aunque conmovida, pidió cautela ante posibles interpretaciones públicas. Harry decidió volar a Londres. No buscaba titulares, buscaba despedirse. A su llegada, no hubo escolta oficial ni coordinación con la Casa Real. Más aún, no existía autorización para verlo. Según fuentes internas, la reina consorte Camilla reaccionó con furia al conocer la noticia. La seguridad restringió completamente el acceso al ala oeste donde el rey recibía tratamiento médico. Sin excepciones. El mensaje era inequívoco, no era bienvenido. Harry aguardó en las inmediaciones, atrapado entre el deber filial y la sensación de exclusión. El príncipe William, Prince of Wales, fue informado, pero no intervino. Catherine, Princess of Wales, conmovida tras su propia visita al rey, optó por el silencio. Y Carlos, cada vez más sumido en la bruma cognitiva, probablemente nunca supo que su hijo menor había regresado. El archivo médico que desató la tormenta. Mientras el drama familiar se desarrollaba en privado, una filtración cambió el eje de la crisis. Parte del expediente médico del rey salió a la luz. Lo que hasta entonces era un delicado equilibrio entre discreción y estabilidad institucional, se convirtió en una cuestión de Estado. El Consejo Privado activó reuniones de emergencia bajo estricta confidencialidad. El debate ya no era cómo proteger la imagen de la corona, sino si el monarca estaba en condiciones reales de ejercer el poder. Ministros del gobierno solicitaron informes actualizados. Líderes de la Commonwealth empezaron a plantear preguntas incómodas. La credibilidad de la institución tambaleaba. La sucesión anticipada, sin anuncio formal ni abdicación televisada, comenzó a circular un borrador de proclamación que situaría a William en el trono antes de lo previsto. La posibilidad de una regencia temporal fue considerada, pero muchos dudaban de una mejoría sustancial del rey. Entre los primeros informados estuvieron la princesa Anne, Princess Royal y el príncipe Prince Edward, Duke of Edinburgh, figuras asociadas a la estabilidad tradicional. Llamativamente, Camilla quedó fuera de las discusiones estratégicas más sensibles. Algunos miembros del Consejo consideraban que su implicación emocional y su creciente influencia, tras el diagnóstico del rey, podían entorpecer decisiones críticas. William, por su parte, enfrentaba un dilema devastador: asumir el trono sin el consentimiento explícito de su padre. Sus asesores legales fueron tajantes. El deterioro cognitivo del monarca invalidaba jurídicamente cualquier aprobación soberana. Se evaluó incluso la activación de cláusulas extraordinarias de la Regency Act, concebidas para escenarios de guerra o incapacidad extrema. Una familia al borde de la ruptura. En paralelo, Catherine comenzó discretamente a preparar a sus hijos para un cambio abrupto. El príncipe George dejaría de ser solo un niño observando la historia para convertirse en heredero directo. Charlotte y Louis asumirían responsabilidades simbólicas que sus padres habían intentado posponer. No habría coronación inmediata ni ceremonias grandilocuentes. La transición, de concretarse, ocurriría en la sobriedad de los despachos y los documentos firmados en silencio. El borrador estaba listo, las firmas casi reunidas. Solo faltaba el detonante final.
un nuevo episodio médico o un momento de claridad que alterara el curso previsto. El silencio no fue inmediato. Primero hubo un murmullo contenido, una respiración colectiva suspendida frente al podio instalado bajo el sello real. Luego, cuando Príncipe William pronunció las primeras palabras, el país comprendió que estaba asistiendo a un momento que sería reproducido durante generaciones. A su lado, Catherine, princesa de Gales, sostenía con manos temblorosas un papel doblado. No era una comparecencia ordinaria, era el anuncio que nadie quería escuchar. El estado de su majestad ha progresado más allá de toda posibilidad de recuperación. La frase cayó con una precisión clínica, pero con un peso emocional devastador. William, visiblemente afectado, no hablaba como heredero al trono, sino como hijo. Cada pausa parecía un esfuerzo por contener el derrumbe íntimo ante la mirada del mundo. El comunicado confirmó lo que el palacio había logrado mantener en estricta reserva. El diagnóstico se había producido casi un año antes. Durante meses, el monarca había alternado momentos de lucidez con periodos de desconexión. Se había intentado sostener la normalidad institucional, mantener la agenda simbólica, preservar la estabilidad. Pero el deterioro fue implacable. No habría regreso a los deberes oficiales, no habría discurso de despedida. En términos prácticos, el reinado ya había terminado. Sin embargo, lo que terminó de quebrar la compostura nacional no fue la descripción médica, sino el gesto posterior. Catherine desplegó un segundo documento, más pequeño, manuscrito. Explicó que se trataba del último mensaje privado del rey, dictado en uno de sus escasos momentos de claridad. No hablaba el soberano, hablaba el hombre. En ese texto, Carlos III pedía unidad, pedía perdón. Reconocía las fracturas familiares que habían marcado los últimos años y suplicaba que no se convirtieran en cicatrices permanentes. Protege la corona desde dentro, había dicho a William. Una frase que, desde ese instante, quedó grabada en la memoria colectiva del Reino Unido. La escena fue devastadora. Las cámaras captaron lágrimas entre los asistentes y también entre miembros de la familia real. Cuando comenzó a sonar el himno nacional, el tradicional God Save the King no resonó con la habitual firmeza patriótica. Se apagó suavemente, como si incluso la música entendiera que ese capítulo estaba llegando a su última página. En cuestión de horas, las banderas descendieron a media asta en edificios públicos y residencias oficiales. Lo llamativo fue que ese gesto se produjo antes de que se declarara formalmente la muerte del monarca. Era un duelo anticipado, un reconocimiento tácito de que el reinado seguía respirando, pero ya no gobernaba. La monarquía parecía haber aceptado la verdad antes de permitir que el mundo la conociera. Desde el extranjero, comenzaron a llegar mensajes de condolencia y apoyo. Jefes de Estado, casas reales europeas y figuras del ámbito cultural enviaron palabras de respeto. Sin embargo, junto a la solidaridad emergía una pregunta inevitable. ¿Qué sucedería ahora? Mientras la opinión pública procesaba el impacto, en los despachos del palacio se activaba discretamente un protocolo interno conocido como Operación Lily, un plan de transición diseñado para asegurar la continuidad institucional en escenarios de crisis. No se trataba de una coronación inminente, sino de una transferencia progresiva de responsabilidades. William no recibiría una corona de inmediato, recibiría una carga histórica. La despedida no tuvo campanas solemnes ni saludos desde el balcón. No hubo procesiones ni celebraciones rituales, solo dos figuras unidas por el dolor, sosteniendo el peso de una herencia que parecía deshilacharse ante los ojos del mundo. La imagen contrastaba con la pompa que suele acompañar a la realeza. Fue, ante todo, un acto de humanidad cruda. El anuncio expuso también las tensiones acumuladas en el seno de la familia real. Las distancias públicas y privadas habían sido materia de especulación durante años. El mensaje del rey, al pedir reconciliación, confirmó que las heridas eran reales. La enfermedad, lejos de suavizar todas las diferencias, había puesto en evidencia la fragilidad de los vínculos. Para William, el desafío es doble. Por un lado, asumir progresivamente el liderazgo simbólico de una institución milenaria en un contexto político y social cambiante. Por otro, gestionar el duelo personal bajo el escrutinio permanente de los medios. La imagen de aquel día, voz quebrada, mirada baja, postura firme, quedará asociada al momento en que dejó de ser únicamente heredero o tesoro para convertirse en figura central del presente. Catherine, por su parte, emergió como un pilar silencioso. Su lectura del mensaje final no fue solo un acto protocolario. Fue una intervención estratégica que humanizó la narrativa. Al compartir las palabras íntimas del rey, trasladó el foco del poder a la vulnerabilidad.
transformó un comunicado oficial en un testimonio familiar. El país, acostumbrado a ceremonias cuidadosamente coreografiadas, se enfrentó a una escena sin ornamentos. La transparencia del anuncio contrastó con el hermetismo que tradicionalmente rodea la salud de los monarcas. Esa apertura, aunque dolorosa, marcó un precedente en la relación entre la corona y la ciudadanía. En los días posteriores, los análisis políticos se multiplicaron. Algunos interpretaron el mensaje como el cierre digno de una etapa compleja. Otros lo vieron como el inicio de una fase incierta para la institución. La monarquía británica ha sobrevivido a guerras, escándalos y transformaciones sociales profundas. Sin embargo, cada transición reabre el debate sobre su vigencia y su capacidad de adaptación. La frase «proteger la corona desde dentro» adquiere múltiples lecturas. Puede entenderse como una advertencia frente a amenazas externas, pero también como un llamado a revisar dinámicas internas que han erosionado la cohesión familiar. El mayor riesgo para cualquier institución no siempre proviene de fuera. A menudo nace en sus propias grietas. En este contexto, el liderazgo de William será observado con lupa. Su generación enfrenta un entorno mediático más agresivo, una opinión pública más crítica y una sociedad que exige mayor transparencia. La gestión de la transición no solo definirá su imagen, sino también la percepción futura de la monarquía. El anuncio bajo el sello real no fue simplemente la confirmación de un deterioro irreversible. Fue la constatación de que el tiempo, incluso para los reyes, no concede excepciones. El país no solo despedía a un monarca, despedía una etapa, una forma de entender el deber y la continuidad.